Segundo libro de las Crónicas, capítulo 29. Y voy a leer el versículo 11 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 29:11. Nos dice: hijitos míos o hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición tan grande que nos das, Dios mío, de estar en este lugar que se ha convertido en casa tuya estos días de convención, Padre. Gracias por todas las puertas que has abierto, Señor, y por esos caminos que quedarán también expeditos para grandes realizaciones de esta tu obra aquí en Panamá, oh Señor. Pedimos, Dios mío, que tú bendigas cada corazón en esta hora a través de tu palabra, que la misma, Padre, pueda estimularnos a seguir siendo firmes en aquellas convicciones que tú nos has dado, Señor, basados en tu santa palabra, Padre. Bendice cada ministerio aquí representado, Señor. Levanta vidas para el servicio tuyo, Padre, dispuestas, Dios mío, a todo y a enfrentar lo que venga para poner en alto tu nombre glorioso y poder cumplir, Dios mío, este gran trabajo que tú has puesto sobre los hombros de tus siervos y siervas, Señor. Nos encomendamos a ti, Dios mío. Te pedimos que extiendas tu bendición a los oyentes y televidentes que a través de la distancia, Señor, están con nosotros también en este gran culto de convención, oh Dios. Salva a los amigos que están escuchando tu palabra. Alcanza, Dios, a cualquier vida que hoy te necesite, y que sanes al enfermo y libertes al cautivo, Padre. Para la gloria de tu nombre nos ponemos bajo la sombra tuya y bajo la dirección tuya en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén, Señor. Pueden sentarse, amados, y seguimos glorificando al Señor. Algo que he sentido de esta convención es que es un gran punto de partida hacia nuestro Congreso Mundial. Y por lo tanto yo animo a todos ustedes, especialmente a los pastores, a que tengamos durante todo este año hasta el Congreso una verdadera actitud de trabajo. Quisiera con la ayuda del Señor hablarles sobre el tema asumiendo nuestra posición. La posición del pueblo de Dios tiene que ser una posición de fe, confiando en el poder de Dios. Él es el que nos lleva adelante y hasta hoy nos ha sostenido. Pero la fe, como vemos en la palabra de Dios, particularmente en el tiempo en que vamos a considerar, demanda acción. En muchas ocasiones no detenernos, ni siquiera para llorar, ni siquiera para derramar lágrimas, sino que demanda de nosotros acción y el poder que emana del sacrificio. Acordémonos que el único origen de nuestra salvación es el sacrificio. Entonces no se puede perder de vista que Dios siempre pondrá ese ingrediente en todo lo que concierne a su bendita obra en esta tierra. No temamos pues el tener que sacrificar para Dios, sacrificar cosas, sacrificar nuestra vida, sacrificar lo que sea, y estar dispuestos a hacerlo con gozo, porque esto no se puede borrar de el tejido en el cual Dios nos ha puesto como fundamento, gloria a Dios,
El Señor Jesucristo es nuestro principal ejemplo de sacrificio, gloria a Dios. Y que por encima de todo, nosotros podamos decir, estamos dispuestos a morir por esto. Por esto somos capaces de morir, gloria a Dios. Pero aún por encima de eso, aleluya, ser capaces de decir, por esto también viviremos. Vivimos por Él. Y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y yo pienso que allí es donde está la verdadera actitud, la verdadera esencia que revela el cristianismo verdadero. Gloria al nombre del Señor. Es en esta actitud donde Dios se glorifica. Puede haber ritualismo, puede haber dogma y tener su lugar en nuestra vida cristiana, gloria al Señor. Pero hermanos míos, si en nosotros y si nosotros mismos no tenemos una vivencia personal y profunda con nuestro Dios, que nos comprometa, que nos profundice con sus demandas y nos haga ser uno con Él, trayendo gloria a su nombre y también extensión de su reino en esta tierra, cualquier dogma o cualquier culto sería como un címbalo que retiñe, como un metal que resuena, mejor dicho, como una nube, pero sin agua. ¿Para qué? Todo esto tiene que combinarse en principios que son profundos y firmes y que nos hacen vivir para Dios cada día de nuestra vida. Y ver el futuro no como algo incierto. Iré a fallar, como algunos piensan, ¿y qué será de la obra de aquí a 10 o 20 años? Tal vez algunos se preguntaron eso hace 20 o 30 y la obra está aquí, sigue adelante. Porque Dios siempre cuenta con gente de principios profundos y de convicciones verdaderas en Él. ¿Cuántos pueden levantar la mano y dar gloria a Dios? En el tiempo del rey Ezequías, en el pueblo de Israel, gloria a Dios, se realizó una obra tremenda del poder de Dios, muy conocida por nosotros los predicadores, que algunas veces hemos hecho alusión y predicado sobre ese gran evento del reinado de Ezequías, ese hombre especial que Dios usó en la historia del pueblo de Israel, que por cierto era hijo de Acaz, un sujeto en nada parecido a su hijo, o su hijo en nada parecido a él, porque Acaz fue un rey muy impío, fue un hombre sin un principio en la vida espiritual, movedizo, cambiante. Algunas cosas lo deslumbraron, cosas de aspecto terreno, y se fue detrás de esas cosas terrenas y llegó a olvidarse de Dios. Todo esto lo vio Ezequías de niño, de joven. Él observó esa actitud en su padre y los efectos devastadores espiritualmente hablando hacia el pueblo de Israel. Y él era parte de esa corte porque él era un joven que creció en el palacio, pero no se dejó condimentar con esas actitudes. No permitió que nada de eso permeara en su vida. Porque estas convicciones de este hombre de Dios llamado Ezequías no fueron en el momento en que él asciende al trono. Fueron convicciones que empezaron a entrar a su vida desde que él era un niño. De alguna manera, tal vez en la historia de su abuelo, el rey Usías, que en su tiempo fue un gran hombre de Dios,
y su padre Jotán, que también fue un hombre que no deshonró su posición que Dios le dio, mantuvo el temor de Dios. Estas cosas tal vez alimentaron en él un deseo de no ser como su padre. Hermanos míos, hay gente que vive diciendo: yo soy un asesino porque mi papá no me cuidó y no me dio mucho amor, y mi mamá tal cosa. Le viven echando la culpa a los demás, a la sociedad, al mundo, a la policía, al rico, a la gente que no le ayudó. Le viven echando la culpa a los demás para vivir una vida de desenfreno y de depravación y una vida deshonrosa. Pero déjeme decirle, querido hermano y amigo, cuando una persona realmente quiere pararse firme y decir: yo voy a ser distinto, lo puede hacer si se apoya en el Dios verdadero. Sea el nombre de Cristo bendecido. Y ese es este hombre de Dios llamado Ezequías, que escribió estas palabras que hemos leído hoy como texto inicial. Lo primero que yo veo aquí en esto, hermanos, es lo que podría llamar una herencia de descarrío. Una herencia de descarrío, ¿por qué? Acaz, el padre de Ezequías, era un hombre impío. Como que siempre estos nombres así que suenan parecidos fueron negativos, ¿no? Acaz, Acab, ese fue también un impío que se ganó el trofeo de la impiedad. Y hay otro que se llamaba Acán, ese está todavía más atrás en la historia, aquel que decidió apropiarse de lo que no era de él, trayendo anatema al campamento de Jehová. Esos nombres así como que destiñen, ¿no? Acán, Acaz, Acab. Pero yo siempre he pensado que lo que pasó a Acab y Acaz y Acán también puede pasar acá. Amén. De este lado de la historia, a eso me refiero. Nadie está exento, hermano, si se descuida de caer presa de las artimañas de Satanás. El Señor lo reprenda. Lo cierto es que este hombre llamado Acaz, rey de Israel, particularmente del reino de Judá, era un hombre proclive a las cosas materiales. Poco a poco empezó a deslizarse y a olvidarse de Dios, al punto de que hizo algunas cosas que le dio por herencia a su hijo Ezequías, una herencia de descarrío. La primera cosa que hizo fue que agarró las cosas santas del Señor y las quebró y las destrozó. Dice la Biblia en el verso 28, en el capítulo 28, verso 24: recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Qué lamentable que un hombre llamado a salvaguardar las herencias espirituales haya hecho algo como esto: quebrar los utensilios de la casa de Dios. Un hombre capaz de cambiar un altar que tenía allí cientos de años, un altar que no es que a Moisés se le había antojado ponerlo allí en la entrada del tabernáculo, el gran altar de bronce donde continuamente había un holocausto quemándose y donde siempre se acercaba el pueblo a traer sus sacrificios. No era una invención de Moisés. Fue Dios el que le dijo a Moisés: construirás un altar en esta medida y de este material, y lo vas a poner exactamente allí en la entrada, para que cuando el pueblo entre, sepa de entrada que para acercarse a mí tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber derramamiento de sangre. Era una enseñanza, una lección objetiva diaria para el pueblo. Pero un día este Acaz se fue a ver al rey de Siria, a encontrarlo allá a Damasco. Y cuando llegó a Damasco, el rey se encontró con él allí
Y él vio en Damasco un lindo altar. Y dice, qué altar más lindo, me gusta más que el que yo tengo allá en Jerusalén. Para quedar bien con el impío rey asirio, llamado Tiglat-Pileser, que más tarde fue un látigo para el pueblo de Dios. Le dijo, yo quiero que me des el diseño porque yo quiero cambiar. Quiero cambiar. Hay mucha gente que quiere cambiar. Hay quienes quieren destrozar los principios. Hay quienes quieren quebrar la rectitud de la palabra de Dios. Lo intentan. Algunos logran hasta casi el éxito en ese propósito. Hay que tener cuidado porque estamos delante de un Dios vivo, hermanos. Y cuando estaba en Damasco, le mandó de una vez cartas al sacerdote en Jerusalén y le dijo, hazme este altar, que cuando yo llegue esté ahí. Y cuando llegó él, estaba el altar nuevo, más bonito, un altar asirio, un altar con más lujo. Ya no era aquel armastroste que según él era el altar de bronce. Y vino y le dijo, quítame ese altar de ahí y me pones este, que este es el que yo traje, el que es según los asirios, porque ya este que mandó Moisés, porque Jehová le dijo a Moisés, ya pasó de moda, ya está obsoleto. Y lo cambió, lo quitó. Cambió la fuente de metal que también había allí, que Dios había mandado, y cambió un montón de utensilios, y a otros utensilios los agarró y los hizo pedazos y los quitó del tabernáculo de Jehová. Qué osadía, hermanos. Pero esto no está escrito aquí por casualidad. Esto no está aquí, hermanos, simplemente por un registro histórico. Esto está aquí porque este es un mal que se reproduce a través del tiempo. Todavía hay quienes retuercen las cosas de Dios en la actualidad. En este momento todavía hay quienes retuercen estas cosas. Hace poco estuve repasando una versión de la Biblia nueva, relativamente nueva, la versión internacional. No se la recomiendo a nadie aquí. No estoy hablando de 3, ni de 4, ni de 5 contradicciones a la versión que todos nosotros conocemos como una versión digna y confiable, que es la Reina Valera del 60, gloria a Dios. Estoy hablando de alrededor de 80 o 90 contradicciones y errores garrafales. En algunos de ellos hasta eliminando casi la divinidad de Jesús y también la Trinidad divina, cambiando palabras y desacomodando el texto al punto de que a veces no se entiende si se está hablando de la sangre de Cristo o de otra cosa que le ocurrió a Cristo, como por ejemplo su muerte nada más. La Biblia me dice a mí, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Que no me cambien ese texto, por favor. Que no me lo acomode ningún disque erudito, porque por más erudito que sea, no le voy a creer ni le voy a aceptar que cambie un fundamento de la palabra de Dios. Hay gente que le gusta andar manoseando lo santo, lo sublime, y en esa manoseadera de lo sublime, entonces lo hacen decaer en su dignidad, en su significado. Y hay quienes lamentablemente se dejan arrastrar, porque siempre habrá quienes no se preocupan por ver si el pasto que están recibiendo es pasto verde de buena calidad, o solo le han puesto unas gafas verdes para que vean el pasto seco como si fuera fresco. Sea el nombre de Dios glorificado.
No es nuevo esto de retorcer y de quebrar los utensilios de la casa de Jehová. Cristo vive para siempre. Pero también nos dice la Escritura en el verso 24: y cerró Acaz las puertas de la casa de Jehová. Dios quiere una puerta abierta. La puerta de la casa de Dios era ancha. Era una puerta amplia en el sentido de que cualquiera podía entrar. Una persona tenía acceso allí. No era tan alta. Algunos tal vez tendrían que agacharse, porque sí, hay que inclinarse cuando uno entra a la presencia de Dios. Sin embargo, este rey cerró las puertas de la casa de Dios. Otro gran error, porque cuando uno cierra el acceso a Dios, está firmando su propia muerte. Está abriéndole entonces sí de par en par las puertas a Satanás para que él haga lo que le venga en gana. Nosotros queremos aquí que la puerta al diablo esté bien cerrada, pero que la puerta de la comunión al Señor esté abierta de par en par. La puerta del amor de Dios, la puerta de la luz de Dios, la puerta de la fe, la puerta de la oración, aleluya, que esté abierta. Y que podamos siempre tenerla accesible. El acceso a Dios no se puede estorbar. Hay quienes ni entran ni dejan entrar. Hay quienes sirven de tropiezo a aquellos que pueden o que desean entrar. La Biblia dice: es necesario que vengan los tropiezos. Es necesario. Pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. También dice el versículo 29: y apagaron las lámparas de la casa de Dios. Miren cómo poco a poco el deterioro de esta herencia de descarrío va aumentando. Poco a poco va haciéndose más grande el error, el problema. Primero sutilmente, luego en una forma más intensa, hasta que prácticamente lo que se requiere allí es desaparecer todo lo que tenga que ver con la herencia original que Dios le había dado a su pueblo. Apagar las lámparas en la casa de Dios era un error sumamente serio. Las lámparas siempre tenían que estar prendidas. Cada tarde el sacerdote traía aceite para alimentar las lámparas, porque el aceite, ese aceite escogido y especial, era el que se usaba para entrar ese aceite, meterlo en el depósito de la lámpara y que la lámpara mantuviera su llama encendida, porque allí tenía que haber luz. Alabado sea el Señor. La lámpara tiene que estar encendida, y ese fuego tampoco era un fuego fatuo. El fuego que se usaba en el templo de Dios, en el tabernáculo de Jehová, era el templo que Dios mismo había iniciado. Cuando se inauguró el tabernáculo, del cielo descendió fuego y prendió la leña y consumió el holocausto, y se hizo un gran fuego en ese día. Y Dios mandó y dijo: el fuego arderá continuamente en el altar, nunca se apagará. Aleluya. No se puede apagar el fuego, porque el fuego es el que da luz para el testimonio. Esa es la lámpara encendida. Hay quienes ya apagaron la lámpara de Dios. Qué triste es cuando la iglesia pierde su testimonio, cuando nos ven solamente como mercaderes de la palabra, cuando nos ven como gente que vive en lo material, igual que cualquier persona que no conoce a Jehová.
Cuando el verdadero testimonio de las convicciones divinas que emanan de la Escritura se diluyen en ideas propias, en pensamientos propios, y hasta se burlan de aquellos que procuran mantener esa llama encendida. Y entonces les dicen pasados de moda, obsoletos. Hay un ataque, hay una presión del mundo y del enemigo, y hasta hermanos que también se dejan usar por el diablo para eso. Y les pasa como los correos del tiempo de Ezequías, que él le dice: vayan rápido por las ciudades y digan, vamos a celebrar otra vez la Pascua a Jehová. Y los correos iban a dar el anuncio, y cuando pasaban se burlaban de ellos. Le decían: ¿a qué viene? No, esto es la carta del rey Ezequías, que hay que celebrar la Pascua otra vez. ¿Cómo así? Viene con eso ya. Si eso hace tiempo que lo dejamos. Tú estás, quién sabe en qué época. La Biblia dice literalmente que se burlaban. Cuidado, hermano. Cuidado con esas burlas sarcásticas, que el Señor está viéndolas. Sea el nombre de Dios bendecido. La iglesia no puede perder su sabor. La iglesia no puede perder su beligerancia ante el mundo, ante el pecado, ante Satanás. La iglesia es distinta. No sabemos cuál es el empeño de muchos que quieren cada vez más que la iglesia se parezca al mundo. Que la iglesia sea perfectamente asimilable por el mundo. Esta obra seguirá con esos principios en alto por la gracia de Dios. Porque es como dijimos al principio, no se trata de ritualismo ni de cultos vacíos. Se trata de que la palabra de Dios sea el fundamento de nuestra vida. Puede levantar su mano y dar gloria al que vive. Bendito sea el Cordero de Dios. Apagaron las lámparas en la casa de Dios. El verso 7 nos dice también: gloria al nombre del Señor. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Es decir, tampoco quemaban incienso. El incienso en el pueblo de Israel era era un árbol. El incienso era un árbol, no se describe, no se identifica, porque realmente eso es lo que aportaba el aspecto celestial del incienso, como una metáfora de la adoración que no es terrena, de la adoración cuyo ingrediente principal y básico es de arriba. No es conocido, no es una fórmula. Así que el incienso, poco se habla de su procedencia, aunque se dice que era un árbol. De lo demás se dice esta medida de canela, esta medida del otro gálbano, otra medida, y se dice exactamente qué medida, qué cantidad iba de cada cosa. Del incienso no se da medida, ni tampoco de procedencia, solo se dice incienso. El incienso es símbolo de la adoración a Dios. Si algo tenía que haber en el tabernáculo era incienso. Allí estaba el altar, en el lugar santo estaba allí el sacerdote, siempre envuelto en una nube de humo. Ese era el incienso, gloria a Dios. El humo que se quemaba también con fuego de Dios. Se quemaba, ahí no había fuego en ningún otro lado. El fuego era el fuego original. Fuego de altar, fuego de lámpara, fuego de incienso, era original. Y entonces ese sacerdote, las mañanas y las tardes, ofreciendo una nube de incienso.
Usted sabe que el incienso se impregna, eso es un perfume aromático. Así que cuando ese sacerdote, aunque no estuviera ofreciendo incienso, pasaba al lado de otros, salía un aroma. Sus vestiduras emanaban ese aroma, gloria a Dios. Por ahí pasaba el sacerdote y se sentía que pasaba un sacerdote por el olor del incienso. La adoración a Dios tiene que verse en la vida nuestra, porque somos sacerdotes para Dios. Eso es esencial, no se puede perder de vista. Sea el nombre de Dios glorificado, alabado sea el Señor. Pero estos tampoco quemaban incienso, elementos esenciales de la comunión con Dios. Se proponían erradicarlos, y al final se describe en el versículo 6 un apartamiento total de la voluntad de Dios, como se denuncia en ese pasaje. Alabado sea el nombre del Señor, porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Una herencia de descarrío. Eso fue lo que encontró el rey Ezequías después que su padre Acaz murió. Pero este era un hombre que tenía principios distintos. Acaz no iba a seguir, es decir, Ezequías no iba a seguir los pasos de su padre Acaz. Ezequías tenía un sentir hacia Dios. Él dice: las cosas tienen que ser distintas de hoy en adelante, porque en Dios hay poder de resolución. Podemos decir un hasta aquí en Dios. Un creyente que esté siendo bombardeado por Satanás y doblegado por el enemigo, puede en una actividad como esta, con toda propiedad en Dios, decir: hasta aquí sigo siendo de esta manera, hasta aquí sigo siendo rebelde, hasta aquí sigo siendo indiferente, hasta aquí ya no más. Ya no va más el diablo a mandar en mi vida. De aquí en adelante me levantaré. Sea el nombre de Dios bendecido para siempre. Una posición firme delante de Dios. Eso es lo que nos muestra nuestro pasaje que hemos leído. Y quiero que los obreros lo tengamos presente. Hijos míos, dijo Ezequías a todos los sacerdotes y levitas: no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Primero, escogidos por el Señor, no por el hombre. El ministerio no lo da ningún hombre, el ministerio lo da el Señor. Pablo testificaba y decía: doy gracias al Señor, a Cristo Jesús, mi Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Nosotros no nos ponemos, Él nos llamó. Puede ser que su llamado no haya sido muy espectacular, como el de Moisés o como el de Eliseo, pero eso no quiere decir que Dios no lo ha llamado a usted. Hay gente que Dios la ha llamado y no se ha dado ni cuenta cuando Dios lo llamó. Se da cuenta después, cuando ya Dios lo tiene en el frente de batalla. Y ha dicho: bueno, pero ¿cuándo fue que...? Y empiezan a hilar hacia atrás, y llega un momento, un hito de la vida en que dicen: allí fue que el Señor. Cuando el Señor me dijo a mí, me llamó para Panamá hace ya 40 años.
Bendito sea el nombre de Cristo. Hermano, no me había mandado ningún hombre, pero yo hice una carta porque yo dije, me van a agarrar a mí. Había la necesidad de ir a Guavito, no era aquí a la ciudad de Panamá, capital. Yo sí estaba en una capital. Era a Guavito, que ahí había que ir, era por aire nada más. Desde aquí, de Panamá era por aire allá. Y desde Costa Rica era por aire ahí también. Caía uno en una especie de selva. Y después de ahí ver guineo por todo lado. Hermosa ciudad, gloria al Señor. Hoy en día, ¿no? En aquel tiempo no era ciudad. Y cuando yo dije, a lo mejor me mandan a mí, así que yo hago mi carta. Mandé una carta al hermano Ortiz, el presidente de la obra, y le decía yo en mi carta, hermano, Dios me está bendiciendo aquí donde estoy, y estoy viendo la gloria de Dios, hice esto, fui a tal lado, estaba trabajando en la obra. Además soy el ayudante del supervisor aquí, y estoy aquí de frente, hermano, Dios me está bendiciendo. Y de una vez le dije, hermano, he oído algo allá de un campo nuevo que se abrió en Guadito. Yo conozco un hermano que está dispuesto a ir para allá. Porque ese hermano me había dicho a mí, me había dicho, Soto, si Dios me manda a mí para Guavito, me voy para allá. Era el hermano Luis Monge. Y yo dije, bueno, por aquí voy. Y le dije al hermano Ortiz esa palabra en la carta y mandé la carta. Pero como a la semana me dicen en la iglesia, ahí hay una carta para usted. Y voy yo a retirar la carta, era la misma que yo había mandado. Yo creí que era que alguien me había escrito, ¿no? Era la misma. Cuando yo veo es la misma carta que yo mandé hace poco más de una semana. Qué raro, vi, revisé todo estaba bien, remitente, destinatario, todo estaba bien. Viré el sobre y encontré en el sobre detrás un sello que llenaba todo el sobre. Rechazada. Dios habla, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios habla? Dios habla. Yo entendí que Dios me hablaba, que Dios rechazaba mi intención, que no partía de rebeldía. Yo lo que decía era, porque ya yo había ido a Guavito un año antes, y yo digo, me voy a encerrar en ese lugar. Yo estoy aquí en una capital que tengo acción en todo el país, y voy a encerrarme allá en un pueblo chiquito, pues no encuentro eso. Yo creo que no, yo creo que Dios no puede quererme allá a mí, porque acá yo puedo rendir más para Dios, estoy haciendo más. Esa era mi posición, pero después de todo era una lógica humana, porque los planes de Dios nadie los conoce. Y Dios me puso esa carta rechazada. Nunca más volví yo a ver un sello similar en una carta. No, de veras, nunca volví. Todo el sobre de atrás rechazada. Dije, Señor, gracias. Si tú quieres que vaya, yo voy, Señor. Yo no pensaba por el asunto de que creía que aquí podía servirte mejor, pero si no es así, yo voy donde tú quieras. No hay problema, Señor. Y unos días después llegó el hermano Marrero, que era un oficial de la obra, y pues teníamos mucha comunión, y él me decía, Sotito, vengo de allá, la oficina. Y él me dijo así, el hombre quiere que tú vayas a Guavito. Se refería al hermano Ortiz. Y le digo, hermano, no se preocupe, ya Dios habló conmigo. Ya Dios habló conmigo. ¿Cuándo nos vamos? Me dice, no, es mañana. Alabado sea Cristo. Y vine por unos meses y ya tengo 40 años aquí. Sea el nombre de Dios glorificado. Hermano, Dios es el que llama. Por eso cuando uno estaba en crisis, que uno pasa, no crean que porque Dios lo llama a uno, así a veces en una forma un poquito
clara, ¿no? Bueno, todo va a salir muy bien, no, hermano. A veces la cosa era muy seria. Luchar contra la soledad en un país que no es el de uno, haciendo uno la obra de Dios, a veces prácticamente empezando casi de cero, es una cosa difícil. Es una cosa que hay que confiar en el Dios vivo. Y a veces teníamos que meternos con Dios en agonía, pero allí estaba el Señor fortaleciéndolo a uno, gloria a Dios. Y hay veces el problema era tan grande, pero venía a mi mente: Señor, tú fuiste el que me llamaste, tú fuiste el que me trajiste, yo estoy aquí, yo no estoy sirviendo a ningún hombre. Soy de esta preciosa obra, pero no estoy sirviendo tampoco a la organización como tal. Tú sabes que mi compromiso principal es contigo, Señor. Y eso es lo que me sostenía, porque muchas veces lo único que nos sostendrá en la dura batalla es saber que Dios nos ha puesto en este ministerio. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero también dice: no solo escogidos por el Señor, sino escogidos para estar delante de Él. Esa es nuestra posición. Nosotros no podemos olvidarnos de la presencia de Dios. Hemos sido llamados por Dios, pero no para vivir a espaldas de Dios, no para vivir alejados de Dios. Hemos sido llamados siervos del Señor, no para que el mundo nos jale y nosotros dejarnos jalar. No, Señor, hemos sido llamados para estar delante de aquel que nos llamó, cerquita, que Él te vea, que Él vea que tú estás ante Él, como quien dice: ¿qué es lo que quieres, Señor? Habla, que tu siervo oye. ¿Cuál es la palabra que tengo que dar a tu pueblo? ¿Cuál es la necesidad que tengo que hacer ver a tu pueblo? Es aquel que vive delante de Dios. Un siervo de Dios no es una persona que pueda alejarse de Dios. Esto es algo que nos tiene presos, pero en una buena cárcel. Si esto es estar preso, yo quiero seguir preso, porque es lindo estar en la presencia de Dios. Y uno lo ve, hermano. Aquí podríamos hablar muchas cosas, muchas experiencias, pero uno ve a veces en cosas pequeñas cómo la gracia de Dios le dirige y le lleva. Y uno puede dar gracias al Señor porque no está solo. La promesa del Señor es que Él también estará con sus siervos. Como dice el profeta Isaías, es la herencia de los siervos de Dios. ¿Cuál es? Bueno, tapar toda lengua que se levante contra ellos, gloria al Señor. Y donde Dios le dice: yo estoy contigo para librarte, gloria a Dios, de Jesucristo. Entonces, hermanos, es delante de Él para servirle, para oír su palabra, para estar cerca de Él. Pero además hemos sido escogidos para servirle. Escogidos para servirle. Y tenemos que servirle, porque si no le servimos, simplemente no servimos. El que no sirve, decía el hermano Ortiz, no sirve. Es decir, hay que tener disposición de servir. El siervo del Señor puede ocupar posiciones, pero las posiciones son temporales. El servicio a Dios es para toda la vida. Uno puede servir a Dios en las primeras filas y puede servir en las últimas también. Porque hay quienes pueden servir fácilmente en las primeras filas, como aquel que sale a buscar trabajo y no está capacitado sino para, ser un ayudante, pero quiere conseguir un trabajo de gerente. ¿No necesitarán algún gerente aquí en esta empresa? No, el que quiere buscar trabajo va y dice: no necesita un barrendero aquí, aunque sea, porque yo necesito trabajar.
¿Cuántos dicen amén? No importa que sea en la segunda, en la tercera o en la última. Lo importante es la actitud de servirle al Señor. Cuando Eliseo fue llamado, en aquel espectacular llamado, a través del profeta Elías que le tira el manto, ese manto que era símbolo de la autoridad profética de este hombre de Dios, el profeta de fuego, Elías. Y cuando ese manto le cae encima a Eliseo, me imagino que como que se sacudió del impacto. Y le dijo, déjame que me despida de mis padres y después te seguiré donde quiera. Elías le dice, bueno, ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? O sea, si Dios te ha tratado, ve y ven. Obedece. Entonces él fue por allá, él mató los bueyes, hizo una comilona para todo el mundo, agarró los yugos y los partió también y los metió de leña, gloria a Dios, como diciendo, esto yo no vuelvo aquí más. Los yugos no me van a amarrar aquí más, ni tampoco me van a detener los bueyes porque los voy a sacrificar. Sacrificó todo, gloria a Dios. Sacrificó todo, es decir, la entrega completa y continua. Y luego se fue detrás de Elías. ¿Pero qué era lo que iba a hacer? Servir. Elías le decía, tráeme las chancletas, y allá va Eliseo a traer las chancletas. Elías le decía, no hay agua, ve a traer agua al pozo y me llena la tinaja. Y allá va Eliseo a traer agua al pozo para llenar la tinaja del profeta. Ahora necesito que vayas a tal pueblo y me hagas un mandado así, así, así. Y allá va Eliseo a hacer el mandado que lo mandó a hacer el profeta Elías, al cual él llamaba su Señor. Y se decía que Elías era, que Eliseo era el siervo del profeta Elías, porque en verdad era eso, el sirviente. Para eso ese gran llamado. Bueno, así es Dios. Es que Dios, antes de ponerte en ciertos lugares, gloria a Cristo, primero te enseña las disciplinas que Él sabe enseñar. Como a José, que era el muchachito querido de su papá y de su mamá, y que le dieron una túnica de colores como de príncipe, porque Jacob decía, este es el hombre que yo quiero para que me cuide toda mi hacienda y gobierne todo lo que tengo. Lo voy a preparar como gobernante de toda mi hacienda. Y por eso estaba dándole esos aires de príncipe a José, que le cayó mal a sus hermanos más viejos también, porque esas cosas hechas así a la fuerza lo que hacen es traer fricciones. Y ese era José, era bueno, él era bueno, era un hombre, un muchacho bueno, pero estas ínfulas que tal vez su padre le dio, porque entendió que Dios tenía un propósito en él, pero no supo interpretar bien las cosas, lo afectaron en su relación con sus hermanos, que al final trataron de deshacerse de él a toda costa. Y ya ustedes saben lo que pasó. Allá fue a parar a Egipto, pero a un mercado de esclavos. Y de allá lo agarraron y lo compró Potifar y se lo llevó para la casa y le dijo, bueno, aquí está el delantal, póntelo porque aquí tú eres un esclavo. Y en lugar de la túnica de colores, túnica de príncipe, le ponen un delantal de esclavo. Y allá está José, el hombre que había sido preparado para ser príncipe por su padre, está limpiando los servicios en la casa de Potifar, dándole lustre a los pisos ahí, lavando ropa por allá, haciendo mandados, llevándose tal vez un latigazo de vez en cuando. El hombre era un verdadero esclavo. Pero es que para ser siervo de Dios uno tiene que aprender la disciplina del servicio. La disciplina del servicio, gloria a Dios. Y luego ya ustedes saben a dónde Dios llevó a José, pero primero lo enseñó. Hermanos míos, el servir a Dios es algo que debe haber en nuestro corazón como una efervescencia constante. Yo he pensado cuando leo por ejemplo lo de Pablo, que cuando el Señor lo llamó allá en el suelo mordiendo el polvo, dijo,
¿qué quieres que yo haga, Señor? Quería trabajar, quería hacer algo para el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y he pensado que ese es como el grito del recién nacido en Cristo. Así como el grito del recién nacido cuando lo sacan del vientre de la madre y no quiere gritar, entonces le dan una nalgada para que pegue el grito, porque lo tiene que pegar. Es que el grito es necesario. El grito del recién nacido es necesario para que se llenen los pulmones, porque él no respiraba por sí mismo allí en el vientre. Todo eso le venía a él por control remoto casi, gloria al Señor. Él mismo no hacía ningún esfuerzo, los pulmones estaban pegados. Así que ahora que sale al mundo, sale a la realidad de la vida, tiene que llenar los pulmones, y qué mejor forma de con un buen grito. ¿Cuál es el grito del recién nacido en Cristo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Llena tus pulmones espirituales con ese grito. Quiero servirte, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora estamos hablando de esta herencia espiritual, no herencia de descarrío como la que recibió de Acaz, sino herencia espiritual, una herencia como escogidos de Dios para ser siervos del Señor, para estar delante del Señor, para servirle y para que seamos sus ministros. No ministros de competencia propia, sino que nuestra competencia viene del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que no se preocupe usted si el pastor suyo es chiquitito o es alto, es flaco, gordo, lo que sea. No mida así a un siervo de Dios. Es más, la Biblia habla de ciertos requisitos que nosotros confundimos también. Hay gente que dice, bueno, un siervo de Dios, ese que dice que sana, que sanó, especialmente en los shows de televisión cristiana, porque ahora hay que llamarlos así, hermanos. Show, así los llaman también muchos de ellos, show. Qué triste, qué lamentable. Es lamentable oír eso, a uno le da dolor, hermanos, especialmente cuando oye uno muchos siervos del Señor que uno ama y respeta, salir con cosas de esa clase. Show de la fe. Eso es diabólico, hermano. Hablemos con reverencia de las cosas del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces dice, ese sí, ese sí. No, la Biblia dice, hermano, cómo tiene que ser un siervo de Dios. Y lo dice claramente el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, y lo dice a Tito en el capítulo 1, clarito. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, hospedador, bueno, amén, manso. Una serie de características, note que digo características, es decir, definen su carácter, es como es él. Yo conozco mucha gente que puede aparentemente hacer una cosa grande para Dios, pero gente iracunda. Dios no puede trabajar con gente iracunda. Hay que dominar el carácter. ¿Y cómo hago yo, hermano? Es que mi sangre es española. ¿Y la sangre de Cristo dónde está? Es que yo soy así, hermano. ¿Cómo voy a hacer? Porque yo soy mi sangre guaybí. O mi sangre cuna, o inca, o azteca, o lo que sea.
Esto no es asunto de sangre, aparte de la sangre que limpia de todo pecado, que es la sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él puede no cambiar necesariamente nuestro carácter, pero sí darnos control sobre él. Que cuando te quieres poner bravo, no es soltarte por ahí a hacer y a decir como quieras, no, es decir, un momento, Sotito, ¿para dónde vas? Calma, ¿qué pasó aquí? Tú no eres un hombre del Espíritu. Bueno, saca uno de esos recursos que tiene, que se llama mansedumbre, y ponlo en práctica aquí. Estás enojado porque alguien te hizo algo malo. Muy bien, eso estuvo malo, pero saca el recurso que se llama humildad. Pónmelo ahí entre tú y esa persona para que veas quién gana. Cuando yo veo a dos hermanos que están pleiteando, les he preguntado, bueno, ¿quién va a poner aquí los frutos del Espíritu? Porque uno tiene razón, el otro tiene razón. Bueno, ¿cuál de los dos va a poner el fruto del Espíritu? Porque si vamos a hablar de carne, los dos tienen razón. Pero hermanos, se trata de que el Espíritu subyugue la carne y la ponga bajo control. El hombre de Dios tiene que tener unas características que definen su perfil espiritual, es decir, cómo es él, no tanto lo que hace como producto de los dones. Porque por cierto, en todas las características, que son 20, nunca se menciona ningún don. Eso es importante. Y no estamos aquí menospreciando los dones los amamos y los tenemos en acción también. Pero los dones no definen a un siervo de Dios. Lo definen las características de su vida, lo que hacen de la persona ser lo que es. Y tiene que ser según esas características. Podemos dar la gloria al que vive, hermano. Pero además de todas estas cosas que he mencionado, allí el pasaje que leímos concluye diciendo que también habían sido escogidos para ofrecer, para quemar incienso. Mire que parece algo sencillo, pero aquí el rey les dice, también ustedes tienen que exhalar el humo del incienso. Tenemos que meternos en el altar de Dios. Tenemos que orar más. Tenemos que adorar más en los cultos. Que se llene del incienso de Dios este recinto. ¿Cómo lo llenamos? Con un aleluya de lo profundo del corazón. Con un gloria a Dios que se sienta en las entrañas del alma. Con un reconocimiento y engrandeciendo el nombre del Todopoderoso. Porque ¿qué somos sin Él, hermanos? No somos nada. Por eso es que Ezequiel dijo, yo empiezo por mí mismo, y dice la Biblia que él empezó haciendo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo conforme los mandamientos del Señor. Allí está clarito, gloria a Dios, en el versículo 2 del capítulo 29. Bendito sea el Señor. Hizo lo recto. También, gloria al Señor, abrió las puertas cerradas. Hoy abre tus puertas de par en par. Nuestras iglesias deben tener las puertas de la adoración de par en par. Amén. Nosotros no nos cansamos de decir aleluya, hermano Gustavo, ¿verdad? Hay quienes se cansan y entonces vienen y dicen, echen un humo para arriba. Nosotros no queremos humo que salga de acá. Si hay humo de fuego, que venga de arriba del cielo. Hay que decir aleluya, hay que decir gloria a Dios. Hay que aplaudir, hay que cantar, hay que engrandecer a Dios. Para eso estamos aquí. Si usted no puede hacer eso, dígale a su alma, alma mía, bendice a Jehová. En otras palabras, quieras o no quieras,
te llevo a decir gloria a Dios, te llevo a decir aleluya. No nos cansamos de cantar alabanzas y de glorificar al Rey de Reyes. Esto no puede pasar de moda. El incienso tiene que subir, tiene que subir, tiene que subir. Ya estoy casi terminando, pero no exagero, hermano. Esto nunca será exagerado. Recuerdo una convención allá con el hermano Ortiz en la década de principio del 80 en Parque Lefebvre. Como a las 11 de la noche estaba el culto encendido con el fuego de Dios. De verdad, con el fuego de Dios. Yo abrí mis ojos y vi una nube de humo. Y yo dije, ¿seré yo? Varios la vieron. Se llenó de humo la casa. Pero ahí no paró el asunto. Llegaron los bomberos. Aquí algunos estaban. Llegaron los bomberos. Se comunicaron con los hermanos que estaban ahí alrededor. Aquí hay un incendio, ¿qué hay aquí? Bueno, si le hablaban de fuego, ellos no iban a entender muy bien. Pero le dijeron, no, aquí no hay ningún fuego, así como para... Dice, hemos recibido llamadas de que aquí en este lugar hay un incendio porque está saliendo humo. ¿Qué pasa? Entonces se le dijo, no, es que la gloria de Dios ha descendido y el fuego del Espíritu está moviéndose. Aleluya. Queremos cultos donde haya humo, pero el que viene del Espíritu. Donde haya fuego, pero el que viene de arriba. Para eso nos ha puesto el Señor, para quemar el holocausto, para sacrificar el holocausto y para quemar incienso agradable a Dios. Eso es lo que Dios quiere, aleluya, de un pueblo que le sirve y que le ama. Bendito sea el Cordero de Dios. Hermanos míos, si Dios quiere hacer cosas grandes también, y si hay que echar fuera de nuestra vida alguna cosa que estorba, hay que echarla fuera también. Hay que echarla fuera, hay que quitar lo impuro, hay que quitar lo que ensucia, lo que contamina tu vida. Échalo fuera, echémoslo fuera. Pastores, echémoslo fuera. Y la gloria de Dios va a descender y se va a manifestar el poder de Dios en medio nuestro. Cristo vive. Póngase de pie, hermano, hermana. Levante sus manos y eleve un incienso al Señor. Eleva un incienso al Señor en esta hora, con una alabanza al Dios de gloria. Bendito sea el Señor para siempre. Su nombre es enaltecido, su nombre es glorificado. Estamos en medio de una herencia que el mundo está queriendo darnos, la herencia del descarrío, pero eso no lo queremos. Queremos la herencia espiritual, queremos aquello que Dios estableció desde el principio para nosotros. Eleve su alma al Señor en esta hora, a través de los medios también. Allí donde estás, eleva tu alma al Señor. Recibe el toque de lo alto, recibe la bendición de Dios en esta hora. El Señor está llamándote para salvación. Querido amigo, vuelve al camino de Dios, retorna al Señor antes de que sea demasiado tarde. Oh, gloria al que vive, aleluya. Sí, Señor Jesús, ayúdanos a tus siervos, Padre, a pararnos firmes en estas virtudes y en estos principios. Ayúdanos, Padre, a no claudicar, a no vender
tú nos has dado.